de los 15 minutos, entonces dale tranquilo. Ah, sí. Ah, ok, buenísimo. Chévere. Vamos. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente en mi canal de YouTube. Soy Alejandro Marcano Santelli. Gracias por verlo de día, de noche, a cualquier hora. Y gracias por apoyarme en estos contenidos que estamos haciendo. Les pido que por favor se suscriban. Es importante para nosotros para seguir generándolo y que activen las notificaciones, que siempre es interesante. Hay contenido diferente, fresco y de política, pero política dura. Así, pero hoy no es política dura. Hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado con la política, pero un tema que pasa por debajo de la mesa, pero que es importantísimo, la ayuda humanitaria. Tengo al lado, bueno, ustedes la ven al lado, yo la tengo ahorita de frente a Marisol Diegues, es una persona a la que he aprendido a respetar muchísimo, igual que a su grupo de este programa de ayuda humanitaria, y tengo a Nelson Ramírez. Nelson y Marisol y su grupo han creado un documental de cómo ellos recogen en los Estados Unidos esa ayuda tan necesaria que es enviada de cualquier manera, y eso lo vamos a hablar aquí, porque yo todavía no termino de entender cómo hacen llegarla cuando todo está controlado por el régimen. Quinta ruta, y quiero comenzar contigo, no voy a respetar el orden de las damas primero, sino los caballeros, porque sé que te tienes que ir y te voy a aprovechar, Nelson, tienes una reunión que no puedes dejar de atender. Nelson, yo sé que tú has visto la labor de este programa de ayuda humanitaria, has visto cómo trabajan como hormiguitas. Yo debo reconocer, no voy a hablar, voy a tratar de no hablar mucho porque me lo reclaman en las presentaciones, pero Marisol Diegues es una persona tan comprometida que yo en 3 oportunidades personalmente le he pedido ayuda para familiares o amigos en Venezuela y me ha logrado conseguir ayuda que parece imposible. Entonces sé que se está ayudando mucha gente, pero ¿qué te llevó a ti a filmar este Quinta Ruta, este documental, Nelson? Bueno, el motivo principal es originalmente involucrarme como venezolano, pues hacer mi parte, ¿no? Yo hablé con Marisol de su organización, esto fue hace 3 años. Y cuando empecé a involucrarme, a entender cómo funciona, a ver las cosas que están haciendo, eh, ya yo hacía bastante trabajo comunitario, pero decidí pues aportar un poco más y eso fue principalmente el objetivo, ¿no? De ahí en adelante, pues, claro, uno se va enriqueciendo de lo que vas aprendiendo mientras hace el documental y surgen muchísimas más motivaciones. Pues entre ellas, lograr que mucha gente, así como hice yo, de involucrarme y poner mi parte, también la gente que está en el resto del mundo lo haga, porque esto es una organización que tiene capacidad de ayudar desde 13 países. Entonces, ese fue el motivo principal. Decir, bueno, yo voy a dar mi grano de arena, pues. Bueno, igual que yo le ofrecí a Marisol, cuando necesite promoción, lo hago. Marisol, suena facilísimo la ayuda humanitaria. Yo recuerdo que las primeras veces que yo te entrevistaba, que estaba en Univisión Radio, peleábamos muchísimo y incluso te puse unos stop ahí un poco desagradables porque yo decía, Marisol, ¿cómo hacen ustedes para llevar esta ayuda cuando las aduanas en Venezuela están controladas por el régimen? Tú me decías que te tenías que reservar la información, pero eso no te detuvo, ni siquiera por lo chocante que fui yo al enfrentarte al aire, porque ni siquiera era detrás de cámara, sino al aire. Y después que terminamos el programa, lo que me ganó muchísima tu admiración, no nos alejamos, al contrario, nos unió mucho más. Y no has desmayado. Tú manejas camiones, conduces, dejas a tu hija, a tu nieta, y vas a buscar en cualquier parte de Estados Unidos, que eso lo vamos a hablar del documental también, esta ayuda que te donan. ¿Cómo es el proceso para hacerlo simple, para que la gente entienda y quizás como Nelson y como yo nos sumemos a esta bonita labor, que no es política, por cierto? Bueno, lo que tú estás haciendo ahora es quizá una de las, digamos, acciones más importantes para que nosotros podamos elevar nuestras voces, como siempre digo. La labor que hacen ustedes los periodistas definitivamente es vital para nuestra supervivencia, para que se entienda lo que estamos haciendo en cualquier parte del mundo. Así que ya este es un buen comienzo y agradezco estar acá. No había saludado, agradezco nuevamente estar contigo y el apoyo que siempre nos das. La difusión es vital, Ale. La difusión de todo el trabajo que hacemos a través de las diferentes redes es lo que nos permite mostrarle tanto a las comunidades que nos donan como a las corporaciones, laboratorios, los que producen en general los productos médicos, eh, luego los organismos que nos regulan acá en Estados Unidos, agricultura e impuestos concretamente, la banca, porque tenemos que trabajar para demostrar la labor para todas estas partes que yo acabo de mencionar, increíblemente.
Uno es en la parte comunitaria, es, bueno, demostrarte que tu curita llegó a Venezuela y se entregó. Y luego la parte legal, que es la de banca, agricultura, impuestos, etcétera, etcétera, que es la que nos permite llevar el trabajo en orden. Entonces, nuevamente, para nosotros la difusión de lo que hacemos es muy importante. El trabajo que Nelson ha hecho para poder mostrar partes de esta labor ha sido también una forma muy, vamos a decir, valiosa de decir a la gente lo que hacemos. Perdóname, Marisol, pero tú eres mala para venderte tú misma, yo lo sé, y lo que hace, así que va a ser Nelson el que nos va a contar, porque ese documental, cuando yo lo vi, me quedé enganchado. Es un documental que yo creo que es la mejor pieza publicitaria de lo que hace esta ONG, Programa de Ayuda Humanitaria. Nelson, tú estuviste en un recorrido que a mí además me llamó mucho la atención y me río porque sé que en un momento, no sé en qué estado, y a mí me causó mucha impresión, porque bueno, de este tipo de trabajo siempre se muestra lo bonito, está muy bien realizado, una muy bonita fotografía, es decir, no tiene nada que envidiarle al gran cine, pero un camión de usted, ¿en dónde? La música de Claudio Corsi. Claudio Corsi, que además me hizo una presentación para mí, para un proyecto que hizo Héroes con Trayectorias, me la regaló y es un ser maravilloso. Además, tú sabes, Marisol, que Claudio Corsi me cantó el Ave María en mi boda hace 29 años atrás. Wow. Para que tú veas lo pequeño del mundo. Trabajábamos juntos en Venezuela, ya ni me acuerdo, era una parroquia, una iglesia, pero tú sabes que uno cuando empieza hace cualquier cosa y no me arrepiento de ello. Nelson, cuéntame, ¿cómo contaste la historia de lo que hace esta ONG en Quinta Ruta? Bueno, eso es un proceso que lo tuve que ir aprendiendo en el camino, ¿no? Porque yo soy comunicador social y tengo experiencia en audiovisuales, pero este proyecto cuando uno lo enfrenta, y después me di cuenta que es así, ¿no? El documental, tú empiezas a grabar, yo tenía más o menos la historia que quería contar en la cabeza, ¿no? Porque pues el recorrido, la trayectoria que ella hace, que es para los que estén oyendo, es una ruta que Marisol hace frecuentemente desde el norte de los Estados Unidos hasta Miami, por los diferentes centros de acopio, ¿no? Entonces, bueno, era claro que teníamos que hacer eso, pero la parte retadora era cómo hago yo para contar la historia del resto de la organización, ¿no? Entonces, entrevistamos a la gente que recibe, a las organizaciones que reciben la ayuda en Venezuela, entrevistamos a voluntarios en Portugal, entrevistamos a voluntarios en Inglaterra, invitamos a expertos en la materia como Susana Rafali. Entonces, cuando tú tienes todo ese material es que empiezas, ok, ¿cómo armo yo este rompecabezas? Y una de las cosas importantes para mí en la realización del documental era que la gente pasara por lo que pasé yo, que fue aprender de cómo funciona la organización. Porque eso que tú dices, si yo dono $20, ¿eso va a llegar? Esa es la pregunta que todo el mundo tiene. ¿Cómo hace para que llegue? Y si Bueno, no llega, ¿a dónde va? y eso es lo que quiero que me cuentes de esta ONG. ¿Cómo hace desde el principio hasta el fin? Entonces, en ese proceso, que la invitación principal, Alejandro, a la gente que tenga esa pregunta, la respuesta es involúcrate en cualquiera de las ONG que tengas cerca. Aprende cómo funciona, ve por tus ojos qué se hace, cómo se hace el trabajo, quién lo recibe. Y ahí es que uno gana la confianza, porque lamentablemente, pues, en nuestra diáspora y el ambiente que vive Venezuela, uno tiene mucha desconfianza y eso es natural. Pero esa desconfianza no tiene que ser el impedimento a que tú vayas a ayudar, que eso es lo que hace falta realmente. Entonces el documental trata de echar ese cuento, de que la gente vea que hay gente normal como uno en todas partes, yendo a empacar una caja, yendo a donar $5, y así hace que una organización crezca al nivel que está y que funcione como funciona. Y cuando uno ve que esa labor realmente llega donde uno quiere que llegue, la satisfacción es brutal, o sea, el sentimiento es otra cosa. Pues, ¿no? Bueno, vamos a ver si logro con Marisol, porque aunque no lo crean, ella es una mujer muy tímida. Eso sí, no se para ante nadie, ante un camión, ante un viaje en carretera larguísimo. Marisol, pero ¿cómo empieza tu rutina? Ponte tú hoy, que terminas de grabar y te llaman que hay una donación en Texas y tú estás en el sur de la Florida. ¿Cómo hace Marisol y su equipo para irla a recibir? Se congeló Marisol, creo. Se congeló Marisol. Bueno, pero lo que ella hace básicamente, los centros de acopio empiezan a hacer el trabajo, ¿no? De recuperar. Ahí se reincorporó, pero bueno, termina de contar. Los oigo, pero no los veo.
Ok, no importa, tienes que activar la cámara, pero no importa que no nos oiga. Marisol, le había preguntado Ok. y eso muy efectivo y va a responder por ti. Yo te hacía la pregunta de cómo haces, por lo menos, terminamos de grabar este programa y te llaman que hay una donación en Texas. Ok. ¿Cómo es el proceso para irla a recibir? ¿Cómo trabaja el equipo hasta el momento en que la entregan en Venezuela? Es decir, ¿me Bueno, lo puedes narrar brevemente? sí, sí, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de donación hay, saber en qué es lo que hay con detalle y en qué condiciones está. Fundamentalmente la vigencia de la donación. Si la donación nos conviene para alguna de las instituciones que estamos ayudando en Venezuela, coordinamos la llegada de la donación hasta Miami. Aquí en Miami la trabajamos, la clasificamos, la colocamos en inventario y la enviamos. ¿Por qué es importante la parada en Miami con todo este trabajo? Bueno, justamente porque este trabajo de clasificación e inventario es lo que nos va a permitir más adelante, es decir, el año que viene, en el 2021 en este caso, reportarle a través de la contabilidad, agricultura e impuestos este tipo de donación, en qué condiciones está y a quién se fue, a quién se le entregó la donación. Suena fácil decirlo, ¿no? Pero desde el momento en que la gente en Texas, en este caso, tiene que abrir la donación y ver qué es lo que hay para colocarlo en inventario, ya comienza el trabajo de esta cadena de ayuda humanitaria para llevar esa donación de Texas a una de las instituciones en Venezuela. Marisol, en la segunda parte voy a adentrarme con detalles a esto, pero quiero aprovechar estos últimos 10 minutos con Nelson, que Okay. se tiene que ir a una reunión, para que me cuentes, Nelson, esto mismo que me está narrando Marisol. Yo me imagino que tú tuviste trabajarlo en un guión, pensar, quitar, poner, cómo llevarlo a eso que fue el documental Quinta Ruta, que vuelvo, me quito el sombrero de verdad, que fue maravilloso, porque lo vi con un poquito de, esto debe ser aburrido, ¿sabes? Porque hay cosas que a ti no te llaman la atención, pero la historia está tan bien contada que a mí me cautivó enormemente el recorrido, los amaneceres, lo largo, las bromas en el recorrido. El Cuéntame, ¿qué techo, aprendiste? ¿Ah? el techo. El techo que rompieron, que no lo aclaramos, ¿verdad? Que entrando el camión rompieron un techo y tú te morías de la vergüenza, Marisol. Lloré. La policía llegó y además cuando le contaron a la policía local lo que estaban haciendo, pues sus grandes amigos además y los Ajá. ayudaron. Cuéntanos, Nelson. Ajá, pero me ibas a hacer como, ibas a terminar la Nada, pregunta. nada, es que quería desglosar, pero primero cuéntame esa etapa de la policía y el techo. Como decían, ¿cómo te diste cuenta? Tengo que sacar mi cámara, filmarlo, captarlo. Para No, que... la cámara estaba Bueno, puesta. tú sabes, es que la cámara estaba puesta. Siempre había una GoPro en el camión. Teníamos varias GoPros andando, más las cámaras para filmar normales. Y en el recorrido siempre estaba puesta una cámara. Que te aclaro, la persona que se montó en el camión con Marisol fue la codirectora del documental, Luisana Bertorelli, que no pudimos traerla hoy para acá, pero ella se montó toda la ruta, ¿no? Porque por casualidades de la vida ya estaba aquí disponible buscando cosas que hacer en Miami. Yo tengo mi trabajo, yo trabajo normalmente como en mi empleo, pues no. Y nada, Luisana se montó con Marisol durante todo ese corrido que obviamente el material es tan extenso que aprovecho y te comento que vamos a publicar las entrevistas completas, el resto del material poco a poco para que aquellos que les interese y se involucren y quieran sobre todo apoyar, porque al final de todo esto la idea es que la gente apoye, ya sea con tiempo, con plata, con lo que sea, porque esto cuesta. O sea, imagínate alquilar un camión, hacer todo este recorrido, mandar eso a Venezuela, los containers cuestan. Entonces, quizás Marisol te puede explicar más adelante, pero hace falta el que uno apoye, pues, y sobre todo transmitirle a la gente, mira, hay gente que está haciendo el trabajo y lo hacen bien. Entonces, uno no puede ponerse a reinventar la rueda y yo voy a crear mi propia fundación y yo voy a mandar 4 cajas a Venezuela porque al final, y lo he visto pasar varias veces, varias organizaciones van a las manos de Marisol y dice, ayúdame a llevar esto para allá. Y entonces, así es como funciona poco a poco la cadena y eso es lo más bonito de todo, pues, pero al final el tema es que hay que activarse y hay que hacerlo, ¿no? Claro, pero ahora sí quiero que me responda, Nelson, cómo esto mismo que me narraba Marisol, que es yo creo que una de las cabezas más importantes, además de esto, cómo fue tu vivencia, no como Claro. realizador, sino como persona, desde ese momento. Hay una donación en tal parte,
hay que trasladarla, traerla a Miami, clasificarla, grabar, pedirle ayuda. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te impactó personalmente? O sea, a mí me impactó, la cosa que más me impactó, y lo ponemos en el documental, es que este grupo de gente está en múltiples países, trabajan encadenados y organizados, y mucha gente ni se conoce cara a cara, que es una de las cosas que se dicen ahí. Mi vivencia como voluntario, ¿no? Porque yo fui a descargar el camión, a empacar cajas, a ayudar en el inventario, hablamos incluso con las personas que hacen el trabajo de llevarlo a las organizaciones en Venezuela y hacen las preguntas que tú haces. Mira, ¿cómo haces tú para navegar esto? Pues, y las historias son increíbles. O sea, la manera en que las estrategias que tienen para poder burlar las diferentes obstáculos que tienen por el régimen son que no te las crees. Pues, e incluso muchas veces dudamos en cuánto podíamos publicar para no echar a perder la operación, porque este tipo de trabajo realmente debería ser el secreto mejor guardado, pues Claro. no hace falta hacer publicidad, porque al hacer publicidad se echa a perder. Esto debería ser una cosa que la diáspora maneje entre sí sería lo más efectivo que hay, pues, ¿no? Bueno, y eso es lo que me decía Marisol siempre, que era cuando nos enfrentamos, me decía, es que hay que mantener cosas en secreto, y todavía se tienen que mantener en secreto, Marisol. Vamos a entrar un poquito en la parte política, para que no se contamine ni el régimen del ataque en Venezuela cuando vaya a llegar a las organizaciones, ni tampoco otras organizaciones que sabemos que tratan de implosionarlo para que ustedes no funcionen y no sean exitosos. Sí, a ver, como siempre digo, y por eso nos cuidamos desde no publicar un solo rostro de los que están en Venezuela, hasta proteger voluntarios, proteger empresas de carga, proteger todo lo que nosotros consideremos vulnerable. ¿Por qué? Hay que entender, Ale, que el régimen todavía no ha abierto el canal humanitario como debe hacerse, ¿ok? Un canal humanitario se abre cuando el Ejecutivo, en este caso el dictador, decreta la crisis humanitaria y su ministro de Salud, el que esté de turno en Venezuela, porque por lo visto van rodando, pida la ayuda humanitaria. Eso está escrito en los estatutos de la OPS. Y hasta que estas dos cosas no confluyan, no va a haber una apertura de la ayuda humanitaria como lo queremos. Entonces, Por eso es que mi pregunta, Marisol, Nelson, ¿te tienes que ir ya? ¿O tienes unos No, minutitos? que más bien quería complementar un poco la respuesta, Ok. porque uno como desde afuera, como un ciudadano normal, pues, ¿no? Marisol obviamente está metida día a día en esto, y lo que uno se da cuenta, y aprendí también en el proceso, es que la ayuda humanitaria no debería politizarse, ¿no? Porque la ayuda humanitaria la necesita tanto los que están pelando y son parte del régimen que necesitan ayuda, como la gente que está en la oposición, pero al final, si uno la politiza, más bien creas rechazo. Entonces, esto no te la reciben porque usted es parte de la oposición. Entonces, no tiene sentido realmente. Y por eso tardamos mucho en publicar el documental, porque con tanto escándalo que hubo el año pasado, con tanta, o sea, con la mala reputación que ganó la ayuda Claro, claro. humanitaria, pues, era difícil explicarle a la gente, no, pero esto todavía funciona. Entonces, ahorita la idea es darle como un aire fresco y decir, mira, esto lo estamos haciendo los ciudadanos normales, venezolanos, sin importar a quién llegue. Y por eso es que decidimos publicarlo, porque en las entrevistas se dice, aquí no importa. La gente que está recibiéndolo en Venezuela dice, a mí no me importa el credo de la gente, la orientación sexual, la orientación política, lo que sea. Aquí lo que estamos ayudando al que necesita la medicina y que Sí, puede pero venir y pedirla. desafortunadamente, y le hago la pregunta a los dos para despedir este segmento, es esa, la politización es una cosa y sine qua non. Sí, por eso, y para complementar, por eso no podemos llevar esto a otro nivel, porque ponemos en altísimo riesgo. Es lo mismo que me preguntaste hace 1, 2, 3 años, Mari, ¿podemos hablar de las empresas de carga? No, no vamos a hablar de las empresas de carga. Si yo tengo que decirle al mundo... Y nos peleamos, quiero que conste que por eso nos peleamos bien feo. Correcto, y lo vuelvo a decir y lo diré hasta que caiga, hasta que seamos libres y soberanos, punto. Ojo, y la gente en Venezuela a veces me dice, Mari, publica. En estos días ellos mismos crearon un video de uno de los grupos en Venezuela y me pidieron publicarlo y les dije, no, tienen que entender que la responsabilidad que tenemos nosotros de este lado es muy grande. Si el régimen, por saber que ustedes están manipulando ayuda humanitaria, se los lleva presos, yo no voy a dormir más nunca en la vida. Y yo necesito, ante todo, dormir bien, que es lo que hago todos los días de mi vida, justamente porque sé que estamos haciendo las cosas bien.
Y si cometemos errores como todo el mundo, son involuntarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa para terminar con la idea? Que hasta que no tengamos un país libre, nosotros no podemos mostrarle los rostros al mundo. Tenemos que seguir trabajando de esta misma manera. No, y además, Mari, que yo creo que si ponte tú que el régimen se entero, lo que hacen generalmente es proselitismo, o sea, decir que la llevaron ellos, pues, ¿entiendes? Entonces, al final... Y ahora creo que sí lo harían así, pero tiempo atrás yo creo que se llevarían a todos los voluntarios presos y no Estoy de acuerdo con Marisol, de acuerdo con Marisol y por eso entendí, porque yo la cuestionaba y quiero decir que la pelea no fue de gratis, sino que yo le decía, como si no se ha abierto el canal humanitario, cómo hay unas empresas de carga que sí reciben medicina y medicamentos, entonces están trabajando con el chavismo. Porque van puerta a puerta, Alejandro, porque van con el sistema de toda la vida puerta a puerta, es decir, todo lo que se recauda acá, que confluye de todo el país, ¿ok? A veces vienen las cosas de Panamá, a veces vienen de Puerto Rico. En el pasado, todo lo que se recaudaba en Europa venía para acá, confluía aquí en Miami. Todo lo que sale de acá se envía con mucha discreción en los sistemas tradicionales puerta a puerta, bien sea aéreos, si son medicamentos que requieren premura, o marítimos, porque nosotros manejamos cargas muy grandes y no podemos tampoco estar costeando los aéreos. De eso seguimos hablando. Déjame despedir a Nelson y va a decir algo. Y agregarte un pedacito, sí, porque a pesar que no tiene nada que ver con la parte política, pero hay organizaciones humanitarias que funcionan en Venezuela, organizaciones internacionales que hacen parte del trabajo. Y una de las cosas que se comenta en el documental es que esto, como está manejado por venezolanos, de principio a fin, incluso llega a manos de organizaciones sin fines de lucro venezolanas, llega a los rincones del país donde no sé, donde una Cruz Roja no puede llegar, donde una ONU no puede llegar. Entonces, eso también tiene un crédito importante, porque es un trabajo de hormiguitas, de una red muchísimo más grande de lo que uno se puede imaginar y que hace quizás el trabajo mucho más eficiente porque no tenemos que estar con el papeleo, no tenemos que estar con los permisos, y eso lo explica el documental también. Una organización internacional utiliza un país como un proyecto, tiene que entrar y tiene que salir. Tiene un tiempo limitado para ayudar y un presupuesto limitado para ayudar. En este caso, nosotros no nos vamos a ir, ni los venezolanos van a dejar de ayudar, tanto adentro como afuera. Entonces, es mucho más motivante decir, bueno, déjame involucrarme para ayudar, ¿no? Quinta ruta, tienes un buen speaker, Marisol, porque te lo explica desde el corazón y eso me gusta. La verdad que hacer labor social es muy bonita. Yo la estoy haciendo a muy pequeña escala, también detrás de bastidor con la gente de San Vicente de Paúl, donando comida o entregándola, ayudando a repartir. Y lo hace dormir a uno riquísimo, como dice Marisol, riquísimo. Alguien me pregunta en estos días, pero si tú trabajas todo el día, ¿a qué hora haces eso? Yo en la noche. Pero duerme uno riquísimo. Nelson, ¿dónde pueden ver el documental? Y ahora sí te dejo ir para hacer el... Ok, bueno, lo ideal primero es que vayan a quintaruta.com, 5taruta.com y se registren, porque lo que nosotros queremos es crear una base de datos de la gente que quiera ayudar para mantenerlos al tanto de qué es lo que está pasando, de cómo pueden colaborar. El documental está en YouTube por tiempo limitado, libre, o sea que si lo quieren ver sin registrarse, lo pueden hacer. Si lo ven y se quieren registrar para ayudar, vayan a quintaruta.com, allá hay una cajita donde poner el email, meten su email y la idea es que nosotros vamos a ir poco a poco actualizando lo que estamos haciendo, lo que la organización hace para que la gente vea y vaya y forme parte de la comunidad, porque hace falta, o sea, hace falta que se involucren un poco más. Y un detalle muy importante, perdón, Nelson y Alejandro. Nelson acaba de subtitular el documental para quienes lo quieran ver en inglés, entender en inglés. Excelente, excelente. Fíjense una cosa, vamos a hacer una pausa. Nelson, te agradezco de verdad que hayas estado en este primer segmento. No, gracias a ti. Y felicidades y gracias por comprometerte y de verdad que muy buen trabajo. Ojalá lo puedas repetir en algún momento. Muchísimas gracias. Te mantenemos al tanto, Alejandro. Lo va a repetir porque va a grabar la primera ruta en Europa. Va a grabar la primera ruta de Europa. Ay, qué bueno, qué bueno. Yo debería acompañarte a grabar allá. No solamente eso, sino que, como te digo, vamos a publicar las entrevistas completas y ahí hay material, pero que de verdad es espectacular. O sea, sí, porque tantas horas de grabación, te pongo incluso mi canal a la disposición. Si quieres hacer esos backstage, me encantaría poderlos publicar por aquí para la difusión y captar más gente. Nelson, muchas gracias. Marisol, tú no te despegues. Nelson se va porque tiene compromisos laborales, pero yo sigo en la segunda parte conversando con Marisol Diegues de este programa de ayuda humanitaria. Volvemos. Gracias, Alejandro.